La Catedral Basílica Menor de la Inmaculada Concepción pertenece a la Arquidiócesis Metropolitana de Durango. Se ubica en el centro histórico de la hermosísima ciudad de Victoria de Durango, frente a la Plaza de Armas. Es la representación arquitectónica más importante del estado y una de las edificaciones más bellas del norte del país. Anterior a la construcción, en el mismo lugar, se había levantado la antigua parroquia de la Asunción, la cual, después de haber sido nombrada catedral en el año de 1620, con motivo de la creación del Obispado de Durango por concesión de su santidad Paulo V, es destruida por un incendio. En el año de 1635 se había comenzado a levantar la segunda catedral, la cual se vio afectada por exceso de humedad y tuvo que ser derruida. La actual construcción, que es la que conocemos, se levantó hacia 1695 y es obra del arquitecto Mateo Núñez. La obra se terminó parcialmente en 1713, pero se dio por terminada de manera formal en 1844 con la finalización de la decoración interior y los altares, y también los monumentos ya conocidos dentro de la catedral con fachada de estilo barroco. La sillería, en su interior, data de la época colonial. En uno de sus costados transcurre la calle peatonal Constitución, y desde este corredor, a la altura de una puerta lateral del templo, si alguna noche visitas esta hermosa capital, te dirán que si miras con atención hacia arriba se puede ver la figura de la monja en la torre más alejada de ti. Es quizá un efecto causado por la iluminación nocturna proyectándose sobre los espacios en tinieblas de la iglesia, pero no necesitas mucha imaginación para sorprenderte y distinguir la imagen de una monja. Eso sí, al principio cuesta trabajo encontrarla. Cualquier habitante puede indicarte el punto exacto para verla, pero si quieres tener la garantía, puedes contratar un recorrido turístico centrado en las leyendas de la gran ciudad de Durango. Todas las noches en esa torre de la Catedral de Durango se aprecia la figura de la monja. Si miras con atención desde un punto exacto, es posible distinguir su hábito de color blanco y su delgada silueta ligeramente inclinada hacia abajo, como si admirara a la ciudad. Esa aparición, dicen, es un juego de sombras, sí, pero también funge como testimonio imperecedero de una de las leyendas más famosas de Durango. Como toda leyenda, esta ha pasado de generación a generación, de siglo en siglo y de voz en voz, y cada orador ha agregado u omitido algunos detalles. La leyenda que más se comenta se acerca a los hechos ocurridos. Ahí es la siguiente. Allá en la Durango del siglo XIX había una hermosa mujer llamada Beatriz. Ella era una joven muy hermosa y delicada, miembro de una de las familias más pudientes de la capital. El relato se sitúa a mediados del siglo, cuando Benito Juárez, el Benemérito, aún era presidente de la República Mexicana. Los padres de Beatriz se establecieron muy cerca del templo de la catedral y comenzaron a vivir en paz en ese lugar. Se cuenta que Beatriz quiso ingresar a un convento de religiosas. Ella quería profesar en la religión y vestir los hábitos, a lo que sus padres no tuvieron objeción alguna y aprobaron la idea de inmediato, porque preferían verla casada con Jesús que con un hombre indigno. Aquellos eran tiempos tumultuosos. México estaba por entonces invadido por los franceses. Tiempo después, y debido a las leyes de reforma que aplicó el expresidente Juárez, el clero se vio muy afectado y entonces se cerraron algunos conventos, iglesias e instituciones de carácter religioso. Beatriz entonces tuvo que regresar a su casa, solo que cuando volvió se enteró de que su señora madre había fallecido hacía pocos días y su padre estaba en cama muy enfermo. Poco tiempo después, el padre también falleció y Beatriz se quedó sola y con una gran deuda económica a cuestas. Pero en su corazón anhelaba la esperanza de que estos tiempos difíciles pasaran pronto y que reabrieran el convento para poder seguir con su vocación. Mientras la vida de Beatriz se quedaba en pausa, a fines de julio de 1864, las tropas francesas penetraron al territorio duranguense, ocupando a su paso varias poblaciones del sur del estado, como la villa de Nombre de Dios y la hacienda de Navacoyan,
y el 4 de julio las tropas al mando del general Edmond Lerrier se posesionaron pacíficamente en la ciudad de Durango en medio del regocijo de los ricos conservadores que contribuyeron económicamente a los invasores, recibiéndolos con aclamaciones y vítores. No obstante, la reiterada intención del pueblo duranguense a resistir y no entregar pacíficamente la capital a los enemigos. Para el Segundo Imperio Mexicano de Maximiliano de Habsburgo, la ocupación de Durango representaba un bastión para acabar con la resistencia republicana en el norte del país. Así las cosas, cuenta la leyenda que un día, desde su dormitorio, Beatriz vio a un apuesto soldado francés llamado Ferdinand, quien caminaba frente a su casa y en cuanto sus ojos se cruzaron se enamoraron a primera vista. Desde ese momento, y sin nunca haber cruzado una palabra, ellos tenían una especie de cita todos los días a la misma hora. Él pasaba frente a la casa de la hermosa mujer para admirar la belleza de Beatriz, aunque sea solo unos segundos, mientras ella lo miraba desde su ventana. Por azares del destino, una madrugada a unos metros de la casa de Beatriz, dos hombres, un mexicano y un francés, tuvieron una disputa, a lo que no se sabe con certeza si por cuestiones de aquel momento o por la bella Beatriz. El caso es que comenzaron a pelear. La pelea llevó a las armas y cada uno sacó de entre sus ropas un puñal, con el que trataron mutuamente de herirse. El mexicano llevó la ventaja en aquella contienda y apuñaló al francés 3 veces. Este, al sentirse herido, huyó. Buscando dónde refugiarse, pide auxilio tocando insistentemente a la primer puerta que encontró, y quiso el destino que ésta fuera precisamente la casa de Beatriz. Y cuando la bella mujer aparece en la entrada, encuentra a Ferdinand húmedo en sangre. Lastimado, el soldado reconoce a aquella bella mujer y le pide ayuda. Beatriz, quien estaba profundamente enamorada del francés, le da alojamiento y cura sus heridas con gran delicadeza, y lo resguarda en su casa por algún tiempo, ya que temía que si Ferdinand salía a las calles, lo matarían. Así que lo escondió en su cuarto por unos días mientras recuperaba sus fuerzas. Debido a la guerra que había, se habían marchado ya las tropas francesas. Durante ese tiempo, los enamorados vivieron plenamente el amor, a tal grado que Beatriz estaba dispuesta a dejarlo todo por Ferdinand, pero el destino, que también juega sus cartas, tendría otros planes. Ya la intervención francesa había terminado. A Durango llegaron noticias de que las tropas del general Charles Ferdinand Latreille, conde de Lorences, considerado uno de los mejores generales del mundo en aquel momento, habían sido derrotadas en el fuerte de Loreto y Guadalupe en Puebla por un reducido y diezmado ejército y algunos indígenas acapuastlas, al mando del señor general Ignacio Zaragoza Seguín, en una cruenta batalla en la que las armas nacionales se cubrieron de gloria la tarde del 5 de mayo de 1862. Al conocer esto, Beatriz, muy a su pesar, comprendió que no era el momento para el amor y que Ferdinand, ya restablecido de sus fuerzas, no sin antes prometerle que él regresaría por ella algún día, dijo adiós a Beatriz y abandonó la ciudad de Durango a escondidas en medio de la noche. Pero desafortunadamente Ferdinand no iba a regresar nunca, porque después de partir fue atrapado por las tropas mexicanas y enseguida fue fusilado junto a otros soldados franceses. Empero, Beatriz nunca se enteró de esto. Se dice que ella cada día subía a lo alto de la catedral para esperar el regreso de su amado, siendo este uno de los puntos más altos de la ciudad. Ella todos los días le pedía a Dios que Ferdinand regresara, pero eso simplemente nunca pasó, y aún así ella no se cansó de esperar. Se dice que por alguna razón, vestida con los hábitos de monja, subía por las noches al campanario de la catedral para atisbar a la distancia a ver si llegaba su amor. Cuentan pues que una noche de tormenta, y creyendo ver a la distancia movimiento, pensó que el soldado aquel regresaba a buscarla. Beatriz se exaltó y al tratar de asomarse para poder ver mejor a la distancia a través de las ventanas del campanario, perdió el equilibrio y sin poder sujetarse de la cuerda de la campana, cayó desde lo alto del campanario al vacío. Otra versión, sin embargo,
Dice que aquella mujer, al ver que el soldado no volvía, se lanzó desde el torreón para terminar con su vida. Sin embargo, ¿cómo saberlo? El caso es que otro día la conmoción de la gente fue cuando la encontraron en su hábito, destrozada por la caída en la explanada de la catedral. El cadáver de una mujer, que luego se sabría estaba embarazada, era de la hermosa Beatriz, quien seguramente murió al instante sin poder confesarle a su amado que estaba esperando un hijo de ambos. Desde entonces, la leyenda cuenta que el alma de Beatriz aún deambula en el torreón del campanario de la catedral y en la noche se puede ver la silueta de una monja vestida de blanco, quien desde el campanario mira hacia el horizonte, esperando reunirse con su amor. La leyenda cuenta que cada noche en lo más alto de la catedral la sombra se aparece para esperar a su amado, y hay quien asegura haber sido testigo de ello. Esta historia es parte de la cultura del lugar y de los habitantes, quienes cada noche miran al punto más alto de la catedral en busca de la hermosa Beatriz, la monja del campanario de la hermosísima catedral duranguense.